necesario que nosotros podamos recordar un poco de qué estamos hablando aquí. ¿Cuál es el tema principal que estamos compartiendo este mes? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y a veces a nosotros los creyentes se nos olvida esta realidad. Hoy vamos como tercera parte a seguir explorando este tema. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hoy quisiera que pudiésemos revisar un poco cuál es el papel que tiene la iglesia frente a este sistema. ¿Cuál sistema? El sistema del mundo. Dijimos la vez anterior que de una u otra forma nosotros estamos expuestos a una corriente. Y dijimos que ese mundo tenía unas características. ¿Usted recuerda cuáles eran las características principales del mundo? Primero, el mundo se manifiesta en ideas, se manifiesta, ¿qué más? En acciones y se manifiesta en estilos de vida que van a definir una cultura, que van a definir una sociedad. Entonces, nosotros vamos a mirar que mayormente la Biblia va a estar hablando en contra de las ideas mundanas, del comportamiento mundano y del estilo de vida mundano. Usted va a encontrar toda esa cantidad de amonestaciones, exhortaciones que van a hacer los diferentes profetas. Luego en el Nuevo Testamento, principalmente el apóstol Pablo, también lo va a hacer Santiago, lo va a hacer Juan. Todos ellos van a estar diciendo frases como, por ejemplo, no te hagáis amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Juan luego va a decir, porque qué amistad hay entre el mundo y Dios. Luego mismo Juan va a decir, porque los deseos del mundo, los deseos de este mundo, su vanagloria, sus afanes son pasajeros, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces todas estas son exhortaciones, amonestaciones que nos dirigen en la dirección en que Dios está planteando que la iglesia tiene que tener una actitud frente a esta corriente del mundo. Y en esta mañana es lo que quisiera que pudiéramos revisar rápidamente. ¿Cuál es el papel que tiene la iglesia frente al sistema, frente a la posición del mundo? Para ello quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en 1 de Timoteo 3:15. Abra su Biblia rápidamente en 1 de Timoteo 3:15. Y vamos a partir de este versículo, que va a ser nuestro punto de partida, el estudio de la mañana de hoy. Porque aquí Pablo está haciendo una declaración y al mismo tiempo una definición. Se dice Pablo a Timoteo, dice, para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, lo primero que aquí surge es una pregunta. Es una pregunta que quiero transferir para ustedes también. Es una pregunta que me hacía mientras estaba leyendo este texto. ¿Sabemos cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente? Amado hermano, ¿usted sabe cómo conducirse en la casa del Dios viviente? La respuesta, o más bien para poder responder acertadamente a esto, tú y yo debemos estar comprometidos con la misión de la iglesia. No podemos saber cómo comportarnos en el reino de Dios si no estamos entendidos de qué va ese reino. ¿Usted me está entendiendo esta mañana? La pregunta no es si usted sabe cómo comportarse cuando llega aquí al salón, porque probablemente usted pueda estar suponiendo que va de eso. No, es que el pastor va a hablar que en la mañanita cuando estamos empezando el culto somos como un mercadito persa. Pues le voy a decir que no voy a hablar de eso, aunque sería bueno mejorar lo del mercadito persa. No se ría, debe darle vergüenza. Es de esas cosas que uno no sabe si reír o llorar. Pero no vamos a reducirlo a eso. Porque Pablo tiene en mente algo mucho más profundo cuando le dice a Timoteo, porque si tardo, y tengan en cuenta que cuando Pablo escribe esta carta y está hablándole a Timoteo, a manera de contexto, Pablo se halla en prisión. Esto nos hace pensar también que Pablo tenía la idea de que en algún momento podía salir libre y de esta forma podía ir de alguna manera a poder afirmar o continuar afirmando a los hermanos en la iglesia. Timoteo tenía algunas situaciones particulares
que él deseaba acompañar. Pero más allá de eso, cuando Pablo le dice, si tardo, sepas cómo conducirte, está apuntando no solamente al hecho de comportamiento, sino a un fin en sí. Voy a leer para ustedes. Para poder responder acerca de si sabemos conducirnos en la iglesia del Dios viviente, tú y yo debemos estar comprometidos con la visión, la misión de la Iglesia Universal de Cristo. Ahora, en este punto usted podría estar en una de dos situaciones respecto a esa respuesta. Escúcheme acá. Puede usted bien ignorar de qué va la misión de la iglesia. Una alternativa puede ser que usted ignora cuál es la misión, por tanto, si la ignora, no puede saber si se está conduciendo o no en ella. ¿Estamos? Y la segunda posibilidad que usted puede tener es que o bien está divorciado de dicha misión, de la misión que tiene la iglesia, es decir, está en franca rebeldía también. O puede ser que la ignora, o puede ser que la sabe, pero la ha desestimado para su vida. En ambos casos, para efectos es lo mismo. Me encanta porque Pablo le dice para que sepas cómo debes conducirte. Y esta afirmación de Pablo nos plantea que existe una expectativa. Dígale a la persona que está a tu lado, existe una expectativa, Mari. Existe una expectativa. Hay una expectativa dentro del reino. Usted no lo sabía, ahora lo sabe. Hay una expectativa con respecto a cómo tú te debes conducir dentro del reino. Hay una expectativa respecto a la iglesia. Hay un se espera, un deber ser respecto a cómo tú y yo debemos conducirnos en la casa del Señor, esto es la iglesia. Y ese cómo debes conducirte apunta o nos sugiere a una intencionalidad respecto a una práctica. ¿Qué se espera de ti, amada iglesia? Una conducta de acuerdo a la misión que tú tienes. Y la misión que tenemos es la misión de Cristo. Y si usted no la conoce, no la va a poder cumplir. Y si usted la desestima, no va a poder caminar en ella. Alguien me está copiando acá. Vamos empezando suavecito para que usted empiece a mirar. Ahora desglosemos lo que dice el apóstol aquí. Dice, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Mire cómo Pablo está diciendo aquí. Porque que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo aquí nos está afirmando y a la vez nos define que la iglesia es columna y baluarte. Y me gusta porque el es una conjunción, es decir, ambas cosas están juntas, no se pueden excluir una de la otra, tienen que ir, no es columna o baluarte, no, es columna, conjunción, baluarte, ambas cosas están en ese lugar de equivalencia. Ahora, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Ahora no pierda de vista que Jesús declararía en Juan 16 que Él es el camino, ¿qué dijo además? La verdad, ¿y qué más? Y la vida. Entonces, cuando estamos hablando aquí de la verdad, no son de las verdades filosóficas que están sujetas en esta manera de pensar del mundo, a condicionantes. Porque esa es la temática hoy. Cada quien tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propia manera de conocer. Estamos hablando aquí de una verdad trascendente, objetiva, que hace parte de los atributos del Señor, de sus perfecciones morales. Una verdad que no muta. Me gusta porque Jesús no dijo que Él era un camino, ni dijo que era una verdad y un tipo de vida. Él habla de manera categórica, reductiva, singular. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, única, intransferible, inmutable, permanente, trascendente, objetiva, y dice que soy la vida. Me gusta porque luego agrega, nadie viene al Padre, es un condicionante, coloca una cerradura en esa expresión. No está pidiéndole opiniones a los discípulos. Y yo sé que eso hoy es un poco agobiante para nosotros que hemos crecido a lo mejor en medio de la corriente de este mundo que tantas veces nos enseña de que las verdades son relativas. Y quiero que usted me dispense porque soy categórico, es cierto, y seguramente seré juzgado de dogmático, adoctrinado, no sé, las cosas que me quieran decir.
Y probablemente muera con esta situación. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, recuerdo los debates que hacíamos en matemática, me tocaba exponer, había una materia que se llamaba Fundamentos Matemáticos, y ahí veíamos teoría de conocimiento y un montón de cosas. En algunos de esos debates que se planteaban, recuerdo que alguien me decía, bueno, pero la verdad es que Dios no existe y esa moral de ustedes es eso, una moral, una ética, una forma de vida, ¿verdad? Es una paideia que ustedes han adquirido. Y yo le decía, es cierto, vamos a partir de esa premisa, como se hace en matemática. Cuando en matemática se quiere demostrar algo, hay dos formas de hacerlo. Una es una demostración directa, donde uno comienza a argumentar, y concluye que aquello que uno está, esa tesis que uno quiere demostrar es así. Y hay otra forma, que es la demostración indirecta, o llamada también demostración por el absurdo, que es que tú presumes que la premisa que quieres demostrar es contraria. Yo quiero demostrar que Dios y el cristianismo es real, asumo entonces que ni Dios existe y que el cristianismo no es real. Entonces, ¿a dónde nos debe llevar eso? Al final me gusta porque es una forma de argumentación que hizo Pablo también en la carta a los romanos. Yo le decía a este joven, si tú tienes razón, mi único problema es que me habré pasado toda mi existencia de este lado de la eternidad creyendo en un Dios que no me ve, que no me escucha, que no existe, y tratando de vivir una vida moral y ética absteniéndome de un montón de cosas. Al final me voy al hueco, me comen los gusanos y no pasa nada. Pero si yo llego a tener verdad, y en tautología existe la posibilidad de la que estamos hablando en este debate, y él lo entiende así, si yo llego a tener verdad, entonces tú estás en un problema grave. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Ahora, yo no vengo en esta mañana a disuadirlo. Entiendo que si usted por alguna razón está aquí y está convencido de quién es Dios, y está entendido de qué es su palabra, que es viva y eficaz, si usted conoce los atributos que hemos estudiado aquí por tiempo, es probable que usted también esté de acuerdo que Jesús es la única verdad, que fuera de Él no hay otro, fuera de Cristo no hay salvación. Usted entenderá que existe una corriente real, genuina de este mundo que es contraria a nosotros, contraria a la manera de pensar de Cristo. Usted entenderá que el mundo tiene como príncipe a uno que se le llama padre de mentira, cuya misión y propósito es matar, hurtar y destruir. Entenderá entonces que existe una agenda promovida por ese príncipe de este mundo que tiene como objeto principal contrariar, contravertir, ser antagonista de lo que el Señor está estableciendo. Y entenderá también que usted y yo, al estar inmersos en esa corriente de este mundo, tenemos dos opciones: o la resistimos o nos vamos con ella. No hay punto medio. Y a lo mejor, si usted no tiene ningún tipo de problema con esto que le estoy hablando respecto a la corriente, es porque hace rato ya usted está montado en ella y no se ha dado cuenta. Estamos ahí. Volviendo, Pablo habla de que la iglesia es, y la define, como una columna y un baluarte de la verdad. Ya estuvimos hablando acerca de lo que es la verdad, significada en las Escrituras, que toma forma en la persona de Jesucristo. Algunas veces estudiando en el instituto decíamos que en la Biblia no están encerradas todas las verdades de este mundo. Escúcheme bien y entienda lo que estoy diciendo. Cuando decimos la verdad, no estamos diciendo que la Biblia tiene todas las verdades. Ahí en la Biblia usted no encuentra un compendio de histología, por ejemplo. Hay cosas que salen del alcance de lo que la Escritura fue establecida. Pero en la Biblia están todas las verdades necesarias que usted y yo necesitamos para nuestra vida eterna y para el conocimiento verdadero de cuánto es el Señor. ¿Usted me entiende? Para que lo tenga claro y a lo mejor no comience a patinar en esta mañana por todas las cosas, los conceptos que va a oír aquí. Pablo dice entonces que la iglesia es columna y es baluarte. Ahora míreme acá. En ingeniería, porque eso me gusta, que estas palabras de Pablo no fueron escogidas al azar, tienen una razón de ser. A nivel de ingeniería, una columna es descrito como un elemento arquitectónico que sirve como sustento, es un elemento rígido, bien cimentado, cuya función primaria es dar soporte a una estructura. Estamos definiendo lo que es columna.
Y creo que cuando Pablo utiliza la palabra columna en esa definición de la iglesia, no la toma al azar, porque la iglesia es esencialmente, como columna, tiene como misión ser el soporte estructural de la verdad de Cristo. Usted me está comprendiendo, sígame la línea de pensamiento. Ahora, Pablo también dice que la iglesia es un baluarte. Y el baluarte, y en los tiempos de Pablo eso sí que estaba claro, acuérdese que él estaba en Roma. Un baluarte es una construcción, un edificio fortificado como punto fuerte de la defensa contra el asalto de las tropas enemigas. Aquí en Cartagena, nosotros todos quienes vivimos aquí, estamos familiarizados con la idea de los baluartes. Por lo menos visualmente, no sé si funcionalmente, pero usted y yo estamos... ¿Cuántos baluartes hay acá? Que no responda John porque él se la sabe. No, mentira, John, ¿cuántos baluartes tenemos? Ok. Los baluartes tenían como fundamento en la ciudad nuestra querido corralito de piedra, servir de defensa precisamente ante las invasiones enemigas. Así que usted tiene eso en mente. Ahora, traslademos estas definiciones a lo que Pablo está hablando. Así que la iglesia como columna tiene como misión ser el soporte estructural de la verdad, y la iglesia como baluarte tiene como misión hacer defensa de la verdad. ¿Usted me está entendiendo? Misión que tiene la iglesia: ser columna que soporta y ser un baluarte que defiende. ¿Hay alguien aquí? ¿Está de acuerdo con esto? Seguimos adelante. Ahora, ¿esto qué implica? Como estamos hablando de una corriente y le dedicamos 2 domingos a entender esa corriente de este mundo, a entender lo que era mundo en las escrituras, sus palabras, sus definiciones, sus acepciones, hemos ido haciendo un recorrido. En la mañana de hoy me interesa que usted pueda entender cuál es el papel que tiene la iglesia en medio de esa corriente. Porque la iglesia tiene una actitud combativa, no pasiva. Sé que la mayoría de nosotros hemos reducido el evangelio a meras acciones, a participar el domingo, a dar los diezmos, a participar en la alborada que nos invita a conectarnos en la tarde. Y sé que esas cosas pueden con el tiempo difuminar el propósito mayor que tiene la iglesia. Más aún porque nosotros muchas veces, cuando vemos el accionar de algo que está allí, lo pasamos por alto. Nos olvidamos, por ejemplo, que tenemos un corazón que late y bombea las 24 horas del día nuestra sangre. ¿Solo hasta cuándo? Cuando el mango le comienza a fallar. Ese día, ¿se acuerda usted que tiene corazón? ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted que tiene? Pero el corazón todo el tiempo está haciendo su labor y usted la da por descontada. Y a veces la iglesia, nosotros, aunque no estamos conscientes de lo que la iglesia está haciendo y de su papel, lo pasamos por alto. No significa que la iglesia no esté haciendo su labor y esté desempeñando su papel. Usted me está comprendiendo. Y por eso necesito que usted despierte los ojos en esta mañana para que pueda entender cuál es esa actitud combativa que tiene la congregación hoy. Hablamos aquí de que existe una sociedad que se construye en base a acuerdos que determinan pautas de convivencia. Esa sociedad está organizada por un aparato de instituciones que usted bien conoce, mayoría de las naciones lo tienen, como el aparato estatal, que no es lo mismo que el gobierno. Aclaremos. Entonces las sociedades o la sociedad se organiza en organismos, instituciones a las cuales rigen y determinan, organizan ese aparato al cual llamamos nosotros Estado. Además, dicha sociedad está constituida por un tejido social. Y ese tejido social, a su vez, descansa en una unidad básica estructural, y no estoy definiendo célula. La unidad básica estructural del tejido social es la familia. Estamos dando algunas bases aquí. Escúcheme. La iglesia, por su carácter misional, ha cumplido el rol histórico de ser el soporte moral de la sociedad, brindando de manera objetiva un norte, estableciendo una brújula ética y un deber ser a través de la influencia en valores, en conducta,
actuando como una promotora de la formación universal. La mayoría de las universidades de renombre que tiene este mundo surgieron por iniciativas de hombres cristianos. La iglesia ha abanderado en muchos sentidos, no es la única, pero hablo hoy de la iglesia, ha abanderado ese sentido de ser el norte, la brújula moral de las naciones, de las sociedades. Sigo adelante. Siendo los principios bíblicos y los valores cristianos la base de muchos de los acuerdos y construcciones sociales de numerosas naciones, no digo que todas, pero sí numerosas naciones han asumido los principios cristianos, los principios bíblicos como soporte de su contrato social, es decir, de donde basan sus leyes. Y esto conduce a que genera individuos que crecen con lealtades. Porque los valores enseñan fundamentalmente lealtades. ¿A qué? A principios. ¿Lealtades a quién? A la familia. ¿Lealtades incluso a qué? A instituciones, estamentos, a la nación. Lo contrario de eso sería la anarquía total. Usted me está siguiendo este razonamiento. Quiero que no se desconecte. Hoy estamos un poquito densos, pero necesito que vayamos allí al paso. ¿Cuántos les gusta estudiar? Ok. Del mismo modo, escuche bien, del mismo modo, la iglesia, como un baluarte, ha desempeñado una poderosa defensa de la familia como estructura básica y fundamental de la sociedad. Sin embargo, me pregunto yo y me cuestiono esta mañana, ¿qué pasaría si sacamos a la iglesia de la ecuación? Ya hemos hablado de la corriente de este mundo. La iglesia es la piedra en el zapato del proyecto diabólico de Satanás. Piénselo de la siguiente manera: hay un príncipe de este mundo y una corriente que actúa en él, y hay un sistema de antivalores que está construyendo. La iglesia es lo único que se opone a que todo esto se desbanque y el hombre pueda llegar a ser todo lo depravado que pueda ser. En otras palabras, el hombre, aunque está caído y en su moralidad está completamente perdido, no llega a ser todo lo malo que pudiera ser. ¿Por qué? Porque por la gracia general de Dios es refrenada esa maldad. Eso lo hemos visto y lo hemos estudiado acá. Ahora, ¿qué pasaría si sacáramos de la ecuación a la iglesia? ¿Sabe que Jesús se hizo esa misma pregunta? De hecho, lo hace de una manera muy, muy especial, porque si nosotros vemos en Mateo 5:13, por favor, Mateo 5:13, mira lo que va a decir, 13 o 12. Sí. Vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, pausa allí activa. ¿De quién está hablando el Señor? Primero se está dirigiendo a vosotros, los discípulos, los creyentes. En otras palabras, a la iglesia. Entonces Dios le está diciendo, Jesús está diciéndote, tú eres la sal de esta tierra, que también sabemos que la palabra que allí se traduce es mundo. Tú eres la sal de este mundo. Y entonces Jesús se plantea la posibilidad de que la sal ya no haga su labor, su misión. Él dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Luego dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué sigue diciendo luego el versículo 14? Vosotros sois la luz, ahora sí dice ¿qué? Del mundo. Y una ciudad está sentada sobre un monte, no se puede esconder. Sigue diciendo, por favor. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, me encanta porque Jesús plantea la idea, ¿qué pasa si la sal deja de ser sal? ¿Qué pasa si la luz ya no alumbra? En otras palabras, ¿qué ocurre si la iglesia deja de ser iglesia? Voy a leer para ustedes lo que ocurre. Si sacamos a la iglesia de la ecuación, es probable que muchas de las luchas que las civilizaciones han alcanzado en este tiempo se pierdan. La iglesia históricamente ha sido pro vida, ha sido pro la familia, y si se saca la iglesia va a destrozar la familia.
Y habíamos dicho que la familia es la unidad estructural de las sociedades. Así que destrozada la familia, ¿qué nos queda? Piénselo. Lo primero que va a ocurrir es que se van a acabar las lealtades. Ya no hay lealtades refamiliares, ya no hay lealtades religiosas, ya no habrá lealtades nacionales. ¿Qué nos queda entonces? Un individuo completamente desprotegido ¿frente a qué? Frente a los estamentos. Llámese gobierno, llámese Estado, llámese Unión de Naciones, llámese lo que sea. Tenemos un individuo desprovisto ante las monolíticas entidades que quieren gobernarle, que los impulsan o lo impulsarán tras los deseos terrenales. Es la debacle. Ahora, míreme acá. La mayoría de los que estamos aquí creo que podemos ser conscientes de que existe una orquestación. Hablamos el domingo pasado que venía desde Génesis, una corriente de este mundo. Pero hoy quiero darle nombre a esa corriente de este mundo, porque lo estamos sintiendo. Porque Satanás se ha propuesto sacar a la iglesia que le obstaculiza su avance, sacarla del impacto social. Porque la iglesia hace rato ya la sacó de los colegios. El poder de influencia que tenía un maestro cristiano antes para poder formar el carácter de Cristo en individuos está completamente raído. Ya no son más así. Las universidades que empezaron como una iniciativa cristiana en procura del desarrollo y el levantar el direccionamiento espiritual ya no son más así. Ya las universidades han sido tomadas por la corriente de este mundo. Y en esas universidades hoy se enseña los antivalores, la cultura de este lugar. Todo lo que es contrario a la palabra del Señor. Entonces, los lugares de formación ahora son lugares de deformación. Sus hijos y los míos, en este caso el mío, está siendo dirigido por una corriente de este mundo. Y cada vez nosotros, los cristianos, nos sentimos más asfixiados. Y es cuando se cumple lo dicho por Jesús: en el mundo tendréis. Pero si usted no siente la presión es porque ya usted está nadando cómodamente en esa corriente. Y de eso se trata este mensaje. Porque quiero que usted sienta la alerta, el danger. Quiero que usted se despierte, no se acomode. No puede acomodarse, iglesia, porque nosotros tenemos un llamado a resistir. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son llamados a la resistencia. Es un llamado a una iglesia combativa. No una iglesia que se siente cada domingo a esperar a ver el flaco, en este caso el gordo, qué le va a decir. Una actitud combativa, iglesia. Nuestros hijos están en un sistema que es completamente antagónico a lo que usted le puede estar enseñando aquí cada 8 días cuando llegan allá atrás a la escuela dominical. Si usted no discipula a su hijo, el trabajo que están haciendo los maestros es en vano. Si usted no vive de acuerdo a los principios, ese muchacho va a estar gobernado por Netflix. Díganme ahí los nombres. Disney Plus, perdón hija, Disney Plus. Va a estar gobernado por Star Plus. ESPN, en caso del varón allá, por la Roma, en el caso. Van a comer mundo, van a vivir mundo, van a sentir mundo, y cuando lleguen acá van a estar bostezando, que es una cosa impresionante. No les va a tener ningún afecto por las cosas del Señor. Y si nos ven a nosotros modelar además un cristianismo reducido a una práctica religiosa, en la que nuestro mayor virtuosismo es no ser como el vecino que se droga o el vecino que toma o que va y parrandea. Eso no es ser cristiano. Estas son partes del cristianismo, pero no es la esencia de. La iglesia está bajo ataque y reclama con urgencia al Señor que nos acordemos que Él nos llamó a ser sal y ser luz de este mundo. Y ser sal y ser luz requiere un tipo de compromiso, de entrega, de pasión, de sufrimiento, de abnegación, que muchos de nosotros a lo mejor ya hemos olvidado porque nos hemos acomodado. Nos es fácil venir a la iglesia y esperar que nos digan algo y nos vamos sin ningún cambio, sin ningún compromiso. Las predicaciones las escuchamos, asentimos, pero seguimos nuestra vida, nos vamos de largo. No hay amenes, pero yo asumiré que hay gente aquí. Amados hermanos,
Se acaban las lealtades religiosas. La misma iglesia está en crisis hoy. La santidad es una de las virtudes perdidas. Las iglesias hoy adoran a un Dios que no conocen. Preferimos que nos inviertan en comodidad, que de una u otra manera nos entretengan. Anhelamos no pasar tiempo con Dios, sino entretenernos dentro de la fila cristiana. Nuestras vidas de oraciones para muchos de nosotros es raquítica, en otros es inexistente, en otros casos a lo mejor estamos sobreviviendo. No le estoy señalando, no se sienta señalado. Mi idea es hacer radiografía para que usted pueda crear un clip. Le decía yo en estos días a un hermano, entregué más de 18 años de mi vida trabajando con jóvenes. Y si mi meta hubiese sido que todos los que estuvieron aquí habría fracasado miserablemente. Mi consuelo es que la Biblia me libra de esa meta, porque esa no es mi misión. Mi misión es haber presentado, y en eso sí me gozo, de que le presenté el Evangelio a muchos de los que hoy están en otros lugares, en otras iglesias. Algunos de ellos de pronto están al margen, enfriados, pero el Evangelio les fue presentado. El día que vayan a comparecer con Cristo, le dirá el Señor: inexcusable fue porque yo te mandé al gordo. ¿Te acuerdas? El alto ese que le tenías la mala, ese te lo mandé. Te hablé del Evangelio. Le doy gracias a Dios que con muchos he tenido la oportunidad de sentarme y poder invertir vida. Pero me pregunto, ¿usted qué? ¿Dónde está lo suyo, su parte en el reino? Porque el reino no se reduce a que usted pueda venir aquí cada 8 días. No puede estar esperando que el pastor se le desvane la cabeza creando el nuevo programa de la nueva actividad, de la nueva serie. Y usted pasivamente viene como si esto se tratara de conectarse a Netflix, a consumir el programa de turno, el programa que tiene la iglesia el domingo, el programa que tiene la iglesia el mes. Usted tiene una misión que dice la Escritura. Sobre usted hay una alta expectativa que tiene Cristo. Es más, cuando Cristo habla de usted, mire, ¿sabe cómo lo dice? Vamos a Efesios 1, del 19 al 23, y con esto finalizo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Efesios 1, capítulo 1, del 19 al 23, dice: para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y escuche esto: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? La cual es ¿qué? La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa es la iglesia. Y le digo más: la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tiene el poder para hacerle frente a la corriente de este mundo. Porque el domingo pasado veíamos que Dios nos ha dado poderosas armas que no son carnales, que no son de este mundo, que tienen como propósito destruir y derribar argumentos como lo que la serpiente le lanzó a Eva. Que la Biblia nos enseña que la iglesia de Cristo no solamente tiene el poder, sino que además ha sido profetizada por el Señor, que la corriente de Satanás, la corriente de este mundo, el príncipe que gobierna este mundo, no tiene autoridad sobre ella. Jesús dijo: porque contra la iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Y entiendo con esa palabra que, aunque vivimos tiempos difíciles, y aunque hay organizaciones visibles y otras no tan visibles que están operando, tratando de que la iglesia salga de la operación, ¿cuánto encantaría a más de uno en esta nación Colombia que la iglesia se silenciara, que los pastores no predicáramos más, que no se hablara más de la familia, que no se hablara más de los valores, de los principios, de las lealtades, de que los matrimonios deben consagrarse? ¿Cuánta gente aplaudiría para que ese escollo no esté a más?
Pero lo que Dios ha establecido es a una iglesia que emerge en medio de la penumbra, en medio de la profunda oscuridad, porque la iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad de Cristo, que es su evangelio. La razón de ser de la congregación no es llenarla, sino hacer de hombres y mujeres leales a un reino eterno que vivirá por siempre y para siempre en la persona de Jesucristo. La misión de la iglesia no es poner carteles luminosos y hacer cada mes una actividad. La misión de la iglesia es transformar vidas y hacer que nuevas generaciones conozcan esa palabra que una vez fue lanzada desde la cruz del Calvario. Una palabra que tiene el poder de transformar, de cambiar, de crear destino y propósito. Esa es la misión de la iglesia. Y si usted es la iglesia y yo soy la iglesia, entonces estamos hablando de que esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Alguien tiene que levantarse y ponerse en la brecha. Y esa es la iglesia. La iglesia no está riñendo. Óigase bien. La iglesia no entra solamente a reñir de palabras con las cosas que están pasando, que el debate político. Usted sabe lo que está ocurriendo a nivel político. Yo no tengo como pastor que decirle y llevarle la manito y escriba, hermano, aquí ponga y raye este nombre, que este es el de Dios. No, yo no tengo que hacer eso. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado el discernimiento y poseemos el conocimiento escritural como para poder discernir de ese pool. ¿Dónde puedo yo poner mi voto con conciencia? ¿Dónde? Que no esté en antagonía. Ahora usted dirá, no hay ninguno que sirva. Pues también en la sociedad tiene manera usted para sentar su voto de ninguno sirve. A lo que voy es que nosotros necesitamos, por cierto, mes del maestro. Ayer los maestros de la iglesia estuvieron celebrándolo y les damos las gracias al Señor. Mi hermana Cruci no está hoy acá, pero ayer en el ayuno le hacíamos también la conmemoración. Cada maestro que está aquí en la iglesia está en una labor tan poderosa. No hay dinero que pueda pagar todo lo que los maestros hacen. ¿Cuántos maestros cristianos abnegadamente están haciendo su labor? En tiempos donde hoy la mediocridad abunda, donde muchos maestros prefieren ser políticos más que maestros, estar en paros, en contiendas y demás, antes que ir a la labor abnegada. Mi hermana Cruz, y además de hacer de docente, está puesta en la brecha incluso con una población a la cual en este país y en muchos países les es difícil poder entrar a la escolaridad. Eso es hacer la diferencia. Por los mismos 1000, cuando la mayoría de nosotros estamos esperando poder ganarnos algo que nos saque de pobres. Sin la iglesia no habría empatía en este mundo, iglesia del Señor. Sin la iglesia no podría un médico, aquí tenemos médicos en este lugar, se presenta una situación donde son reclamados a tener que hacer un acto en el que no están de acuerdo. ¿Cómo podrán declararse objetores de conciencia por cuestión de fe o de religión? No pueden hacerlo si la iglesia no existe. Hay países donde eso no se puede hacer. Y para allá la sociedad nos arrastra. Cada vez la iglesia es vista con malos ojos. Es vergonzoso hacer parte de ella. Aquí la mayoría somos casi que especie en vía de... Así nos vemos o así nos ven. Espero que usted no se vea así. La iglesia es el baluarte de la verdad, le guste a Satanás o no. Estaremos aquí para generar estorbo a una sociedad caída. Estaremos aquí para mostrar, así ha dicho Jehová. Estaremos aquí para decir, no es cierto, de esa manera no funciona. Así llueva, truene, relampaguee, algunos dientes se truenen. Estaremos nosotros aquí para indicarle el camino a nuestros hijos, esperando y confiando en Dios que por su misericordia más adelante ellos también puedan conseguir esa antorcha de la fe. Y tú no puedes estar tranquilo ni tranquila, iglesia, si tú no estás haciendo tu misión por lo menos en tu casa, haciendo estorbo, generando conciencia, planteando los principios, no simplemente como diría mi cuñado William, con la boca llena de muelas. Hermanos, necesitamos levantar una actitud combativa. Necesitamos levantarnos como iglesia y establecer unos límites. Primeramente en nuestras vidas,
en nuestro hogar, en nuestras casas y después en la sociedad. Así lo planteó Jesús, primeramente aquí en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego hasta lo último de la tierra. Así lo describe Jesús. Pienso en los jóvenes que están aquí. Ayer estaba Manuel y Tati, que están dirigiendo el Ministerio de Jóvenes. Se vinieron emperchados porque iban para un matrimonio. Estaban haciendo la diferencia. Ellos han podido simplemente quedarse en su casa, irse derecho en su carro, directo para el matrimonio. ¿Y quién de ustedes les iba a cuestionar? Nadie. Pero ellos han tomado la decisión de incomodarse, de venirse emperchados. Era ayer, cierto, hija, divertido ver a Mañe con smoking, hablando del Señor acá, y Tati completamente maquillada, ¿verdad? Hablándole a jovencitos de, bueno, la más vieja de esos jóvenes era Nina, que se hace sentir que ahora eres la grande entre los hooligans. Nina y Dayana también, sí, los más viejos de ahí. Hablando las verdades trascendentales del Evangelio, cuando han podido irse con su ropa directo, y cuántos de nosotros ya los sábados, los domingos, los hemos convertido en nuestra rutina propia para no pagar un precio, para no hacer una diferencia. ¿Y dónde está la sal? ¿Y dónde está la luz? ¿Y para cuándo el reino? ¿Para cuándo? Nunca hay tiempo. Yo los jueves tengo que mandarme allá a la casa de la señora Luisa Villalba. ¿Cómo se llama eso? La granja donde vivía Larry antes, para allá donde vivía Larry. Me encamino a las 5 de la tarde, dejo a mi hijo allá solo, esperando que mi esposa llegue a tiempo y le pueda hacer comida, para sentarme allá a hablar del reino, para que esta señora pueda sentarse aquí y no sea un animalito silvestre que crece acá, que después se va. ¿Y dónde está la parte suya, amado? Con cariño se lo digo. Me conecto por allá a hablar con el compadre Jesús y Natalia, su esposa, para hablar acerca del reino. Y tengo una esposa que atender y un hijo que acostar. Y usted dirá que ese es el pastor, usted es el pastor y para eso le pagamos. ¿Y usted? No va a ayudarte. Es cada uno de los que tiene que contar y compartir. A mi vida no me gusta el caso de Dios. ¿Dónde están aquellos que se van a levantar a hablarle a las nuevas generaciones? Tenemos una cantidad de minutos allá atrás. Y no es problema de Viviana.